A principios de la década de los 80s, el negocio en México estaba claramente dominado por personas originarias de Sinaloa. A la organización se le conocía como Guadalajara, puesto que los principales dirigentes vivían en la capital de Jalisco, a donde se trasladaron después de la Operación Cóndor, llevada a cabo entre los años 1976 y 1977. La decisión de mudarse a Guadalajara tuvo que ver con la estrecha relación que tenían con la Dirección Federal de Seguridad. Javier García Paniagua, director de esta institución, en el año 1976, era originario de Jalisco y tenía una amplia red de contactos políticos y policíacos en esta entidad. El padre de este último fue gobernador del estado en el periodo de 1943 a 1947. La organización estaba dirigida por el padrino. Miguel Ángel nació en el poblado de Bellavista, municipio de Culiacán, en 1946. A los 17 años, en 1963, ingresó a la Policía Judicial del Estado y fue asignado a la escolta de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis, del cual se hizo amigo cercano, al grado de convertirse en compadres. Inició su carrera en los negocios chuecos a principios de los años 70. Cuando pasa mejor vida el León de la Sierra, el jefe de jefes asume el liderazgo de la organización junto con Don Neto. En 1979 fue nombrado consejero del Banco Somex en Chihuahua. El director general del banco de 1976 a 1982 fue Mario Ramón Beteta. En 1981 compró acciones de Banpacífico gracias a su relación con el dueño de ese banco, Arcadio Valenzuela, quien también sería presidente de la Asociación de Banqueros de México. Arcadio nombró a Tomás Valles Corral para que asesorara a Félix Gallardo en asuntos bancarios. En 1985, Miguel Ángel apareció en la sección de sociales del periódico El Sol de Sinaloa, inaugurando junto con Rodolfo Sánchez Duarte, su socio y ahijado, un negocio automotriz. Javier Coello Trejo, subprocurador de la PGR, que atrapó a Gallardo, se refirió a él de la siguiente manera: "No te puedes imaginar cuánta inteligencia tiene. Estudió hasta el tercero de secundaria, pero en 20 años dedicado al negocio, se arregló para controlar a todas las bandas. Es una persona seca, no es mal hablado, habla muy directo y es una persona muy extraña porque es muy católico. Por la red de protección política y policíaca que construyó en 20 años, podía vivir como cualquier ciudadano, a la luz pública. No solo aparecía retratado en los periódicos de su tierra natal, sino que tenía una oficina en Mazatlán, a la que acudía a diario". Otro rasgo muy notable de Félix Gallardo era que fue un gran benefactor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Regaló el dinero con el cual se construyó la biblioteca, la mayor del estado, y fue padrino de la generación 1984 a 1989 de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Aquella ocasión, un alumno le dio, en representación de todos sus compañeros graduados, un diploma, por ser un gran impulsor de nuestra alma mater, decía el documento. La estructura directiva y operativa de la organización se completaba con un grupo de clanes familiares, la mayoría de ellos originarios de Sinaloa. Entre ellos destacaban los Caro, Rafael, Miguel, Javier y Emilio; los Zambada, Ismael, Jesús y Vicente; los Beltrán, Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor; los Carrillo, Amado, Rodolfo y Vicente; los Guzmán, Joaquín, Arturo y Aureliano; los Arellano, Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo. También participaban otros líderes relevantes como Héctor Palma, Juan José Esparragosa, Rafael Muñoz Talavera, Rafael Aguilar Guajardo, ambos exagentes de la Dirección Federal de Seguridad, Manuel Salcido, Jaime Herrera, los hermanos Pedro y Óscar Lupercio Cerratos, Rogaciano Álvarez y la familia Díaz Parada. Estas familias con el tiempo se convirtieron en responsables de territorios estratégicos. Por ejemplo, los Arellano llegaron a Tijuana a principios de los 80, donde ya estaba su tío,
Jesús Labra. Este último tenía la confianza de Ernesto y Miguel Ángel por haber trabajado con Avilés Pérez. Muñoz Talavera, Aguilar Guajardo y Amado serían el avance de Sinaloa en los territorios fronterizos de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ojinaga. En un principio, el Güero Palma trabajaría en San Luis Río Colorado, territorio que después pasaría a manos de los Beltrán Leiva. No se sabe con exactitud cómo se estableció el nexo entre el Zorro de Ojinaga y los colombianos, pero los datos apuntan a que fue a través de Don Neto, quien envió a trabajar a Ojinaga a su sobrino Amado Carrillo. Para supervisar los envíos, Fonseca habría enviado a Carrillo a trabajar con Acosta. A finales de 1984 o principios del año 1985, se registraron los primeros vuelos directos del país cafetalero a Ojinaga. La responsabilidad de Acosta era conseguir la protección de los cargamentos, utilizando sus contactos con el ejército para que éste no los decomisara. Existen registros de encuentros directos en Colombia entre Acosta y Carlos Leder, uno de los líderes de la organización de Medellín, en los cuales arreglaron envíos vía Ojinaga. Un abogado de Miguel Ángel asegura que su cliente no solo fue socio, sino que llegó a ser amigo de Escobar. Eran muy amigos, tuvieron una buena amistad. Tenía gran influencia Pablo en su área y Miguel tenía gran influencia en la suya. Escobar manejaba muy bien las personas americanas, pero Félix manejaba más. Se vieron varias veces, tanto en Colombia como en México. En noviembre del año 1984, el piloto Alfredo Zavala detectó al sur del estado de Chihuahua un enorme sembradío en el rancho El Búfalo. El piloto avisó inmediatamente a Camarena. Este último informó a las autoridades de su país, quienes intervinieron y confirmaron las alianzas entre agentes estadounidenses y jefes de la Organización de México. Supuestamente, tras enterarse Rafael y sus compañeros de organización, planearon darle un correctivo a los soplones. No se sabe con exactitud quiénes fueron los autores intelectuales de lo ocurrido con Enrique y Alfredo. Sin embargo, una de las versiones que por décadas se ha mencionado como la verdadera es que tras infiltrarse en las organizaciones mexicanas, Camarena supo de los nexos entre capos y dependencias de Estados Unidos, tras informar lo descubierto a sus superiores. Estas dependencias ordenaron lo ocurrido con Camarena y Zavala. Para esconder la situación, señalaron como responsables a los jefes de Guadalajara. Al darse cuenta de que el mundo se le venía encima, Rafael Caro se dio a la fuga con la complicidad de policías que le permitieron salir de Guadalajara. Días después, se fue a Costa Rica con Sara Cosío, sobrina de un importante político jalisciense, Guillermo Cosío, quien después sería gobernador del estado. Ayudado por ballesteros, Caro se estableció en ese país centroamericano, pero poco le duraría el gusto. El 4 de abril de 1985 fue detenido por autoridades costarricenses. A raíz de la captura se comenzaron a publicar en la prensa mexicana datos sobre las actividades y riquezas de Rafael. Es jefe de la organización, es dueño de 36 casas en Guadalajara y otras propiedades en Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Es dueño o accionista de 300 empresas en Guadalajara y poseedor de una fortuna estimada en 100,000 millones de pesos. Se le ubicó como el tercero en la jerarquía. En su declaración relató que a los 28 años comenzó como sembrador, luego se mudó a Guadalajara y posteriormente se extendió hasta Chihuahua. Unos días después, el gobierno mexicano informó sobre la detención de Fonseca Carrillo. Don Neto estaba escondido en Puerto Vallarta, en una propiedad del director de la Policía Municipal de Ameca, Candelario Ramos. Miguel Ángel, el líder indiscutible de la organización de Guadalajara, se refugió en Mazatlán. En aquel entonces, el gobernador de Sinaloa era Antonio Toledo Corro. Se dice que cuando el gobierno federal lo buscaba intensamente, Félix se escondía en el rancho Las Cabras, propiedad del gobernador. En 1987, de regreso en Guadalajara, Guillermo González Calderoni
subdirector de la Policía Judicial Federal, quien tenía comunicación con Gallardo, le pidió un encuentro que se realizaría semanas más tarde en una casa cerca de la Universidad de Guadalajara. Al llegar a la residencia, Calderoni abrió las puertas de la cochera para que entrara Miguel Ángel en su coche. Un par de guacamayas blancas estaban en el pórtico. Gallardo se les quedó mirando. «¿Te gustan? Te las regalo», le dijo González Calderoni. Dentro de la casa, el policía se comunicó con el agente encargado de investigar el caso. Al acabar la conversación, Calderoni le dijo a Félix: «Mira, con el que hablé es con quien llevo la investigación del caso donde se te menciona. Esto es para llenar el requisito, pero no hay nada firme en tu contra. En el cambio de sexenio, te ayudaré a que te presentes». Unos cuantos días después, las guacamayas de Guillermo González adornaban una de las casas de Miguel Ángel. Después de perder la protección otorgada por la Dirección Federal de Seguridad, Félix Gallardo obtuvo la de la PGR por medio de Calderoni. Todo indicaba que las aguas habían regresado a la normalidad. Habían pasado 2 años de lo ocurrido con los agentes. La amistad entre Guillermo y Miguel Ángel continuó. Se reunieron por lo menos 5 ocasiones más. En diciembre del año 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la República. El 9 de abril de 1989, Calderoni citó nuevamente a Gallardo. Cuando Félix llegó a la casa, minutos después entraron los agentes Cipriano Martínez y Roberto Sánchez, junto con otros policías que tumbaron a Miguel Ángel. Guillermo González Calderoni entró minutos después. Tirado en el suelo, Gallardo le dijo: «¿Qué pasó, Memo?». La respuesta fue: «No te conozco». Los oficiales subieron a Miguel Ángel y lo llevaron a una casa de Calderoni. «Discúlpame, pero esto es una orden de México y tuve que cumplirla. No tienes problemas difíciles. Vas a salir pronto, yo te ayudo». Según la versión de Miguel Ángel, durante su arraigo, uno de los oficiales le dijo: «Tú no participaste, pero las presiones que tenemos son fuertes. Florentino Ventura ordenó al final que se te inmiscuyera porque no te pudo comprobar nada. Te hizo famoso, ahora hay que hacer teatro». La leyenda cuenta que el mismo Gallardo, desde su cautiverio, habría organizado la fragmentación de su organización con la esperanza de que se mantuviera unida. La versión del periodista Jesús Blancornelas es la siguiente. Tras su captura, Miguel Ángel decide que sus subalternos lleguen a un pacto para repartirse los territorios. La reunión la preparó Rafael Aguilar en Acapulco. Los asistentes y el reparto fueron los siguientes: Tecate para Joaquín, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo para Aguilar Guajardo, San Luis Río Colorado para El Güero, Nogales y Hermosillo para Quintero Payán, Tijuana para Chuy Labra, Sinaloa para Ismael y Baltasar, Mexicali para Rafael Chao. Además, Manuel Beltrán, Rigoberto y Caro Payán tenían libertad para movilizarse por todos lados. Otro periodista atribuye el reparto de plazas a Juan José el Azul,